Hablemos de migrantes de hoy, los votantes y los candidatos. La diáspora mexicana entra al 2026 con una nueva decisión política: participar no solo con el voto, sino también como candidatos. El evento ya había terminado en el poder de 40 millones de mexicanos en el exterior, organizado por México en la piel, mientras la mayoría se despedía con mensajes de inicio de año. Un migrante fue directo al punto: ¿yo podría ser candidato a diputado en el 2027 en México? No era una provocación ni una ocurrencia, era una pregunta seria, hecha desde la experiencia de quien ya dejó atrás la etapa de cómo ayudar y empieza a pensar en cómo participar. Esa pregunta dice mucho más de lo que parece. Refleja dónde están hoy los migrantes mexicanos. En el 2026, los mexicanos en el exterior ya no son una comunidad invisible, son una fuerza económica, social y cultural con presencia real en ambos lados de la frontera. Millones trabajan, emprenden y sostienen a sus familias. Su aportación va mucho más allá del envío de recursos. Incluye trabajo, consumo, liderazgo local y capital humano. Lo que todavía no se refleja plenamente es ese peso en el ámbito político y de representación. A la pregunta, ¿pueden ser candidatos? La respuesta es clara y constitucional: sí. La Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento no solo a quienes nacen en el territorio mexicano, sino también a quienes nacen en el extranjero, si tienen padre, madre o incluso abuelitos mexicanos, siempre que ese vínculo se registre conforme a la ley. Vivir fuera no cancela la ciudadanía ni los derechos políticos. En términos simples, la migración no suspende la condición de mexicano. Por eso, la pregunta de fondo ya no es si pueden ser candidatos, sino por qué han sido excluidos durante tanto tiempo. Y más aún, ¿por qué México ha prescindido de ellos? Esto no es una hipótesis, es México. En México ya existen figuras de representación migrante. Hoy entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, inclusive Guanajuato, cuentan con diputaciones migrantes o figuras equivalentes en sus congresos locales. Otros estados como Jalisco, Tlaxcala han avanzado en ese esquema de representación migrante, mientras que, por ejemplo, Baja California y Puebla se encuentran en proceso de aprobar esa figura. No son concesiones simbólicas, son precedentes claros. Los mexicanos en el exterior no solo pueden competir, México los necesita en la boleta, en el debate y en la toma de decisiones. También comienzan a verse señales desde el sistema de partidos. El Partido Acción Nacional ha expresado públicamente que cualquier persona que cumpla con los requisitos legales puede aspirar a una candidatura, lo que abre espacio a perfiles ciudadanos y binacionales. De forma similar, Somos México, partido en proceso de consolidación, ha manifestado interés en la participación de migrantes y en abrir candidaturas a nuevos perfiles. Para muchos mexicanos en el exterior, esto representa un cambio relevante. Ya no se les mira solo como base de apoyo, sino como posibles representantes. Durante años se ha repetido que si más mexicanos en el exterior votaran, cambiarían México. Yo sé que no es algo sencillo y tampoco basta con que existan candidaturas migrantes para que de pronto ya voten millones. Pero la experiencia muestra algo, yo creo que muy concreto. Cuando hay candidatos con los que la diáspora se identifica, la participación crece, no de manera automática, pero sí de forma sostenida. La representación no garantiza el voto, pero sí lo vuelve viable. Los próximos años concentran decisiones clave
En 2026, año de elecciones intermedias en Estados Unidos, la migración volverá al centro del debate público. Ese mismo año, previsiblemente, a partir de septiembre del 2026, el INE en México iniciará formalmente el proceso electoral rumbo al 2027. Aunque la fecha exacta de la jornada electoral del 2027 será confirmada por la autoridad electoral tradicionalmente a principios de junio, el mensaje para quienes aspiran a competir es claro: 2026 es el año decisivo. Nada de esto ocurrirá de manera automática. Requiere reglas claras, organización y acompañamiento institucional. El INE tiene la responsabilidad de informar, orientar y facilitar, por cierto, la participación de los mexicanos en el exterior, tanto para votar como para ser candidatos. La pregunta con la que inició este texto no fue una anécdota, fue una señal de que los migrantes ya no solo preguntan cómo apoyar, sino cómo decidir. En el 2026, la decisión es la siguiente pregunta. Esta pregunta refleja el momento que vive la diáspora mexicana. A los 40 millones de mexicanos en el exterior les digo algo simple: México te necesita participando, votando y también dispuesto a levantar la mano y servir, a poner tu experiencia y tu compromiso al servicio público. No hay duda, con migrantes que votan y que también son votados, es posible cambiar el rumbo de México.